Muchas gracias, Samara. Muy bien, entonces vamos a tener ahora nuestra segunda clase. La semana pasada hicimos una clase de introducción a los enfoques que vamos a trabajar en términos psicológicos, también el enfoque hermenéutico. Vimos un par de ejemplos bueno, una situación traumática y en general cuál es el enfoque con el que trabajamos para ayudar a la persona. Y hoy día comenzamos a ver ya historias. Y vamos a contar historias bíblicas que, que tienen situaciones traumáticas. Y vamos a ver eh, cómo se resuelve esta historia en particular. Vamos a ver 4 o 5 historias distintas porque no existe una receta para afrontar las consecuencias del trauma. No existe una receta. Existen diversos enfoques con diversas estrategias que el consejero debe tener el criterio para aplicar que en esta circunstancia, que para esta persona, que para esta persona el día de hoy. ¿Ya? Es una cuestión que vamos a ver a través de la Biblia diversas circunstancias, diversas personas, diversas familias y cómo resolvieron las consecuencias del trauma. Muy bien, para los que han visto el video del doctor Gabor Mate, un doctor húngaro que trabaja toda su vida en la ciudad de Vancouver, en Canadá, eh, han visto cómo en su teoría, en su hipótesis, el trauma no es el hecho, digamos, intenso, sino es lo que viene después. No es la agresión, es lo que viene después. Las consecuencias, para él, eso es el trauma. Y no solamente las consecuencias, sino la falta de recursos, la falta de apoyo del niño, del adolescente, del adulto, que sufre la agresión. Entonces, la soledad intensa que recibe la persona, con la cual la persona afronta el hecho violento, eh, eh, es parte del trauma, la soledad, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo en un primer lugar en el video de Gabor Mate. Y Gabor resume diversas ideas psicológicas, ahí hasta lo que él dice no es nuevo, pero él lo lleva a... él lo que hace es pensar en la sociedad, cómo la sociedad permite que los niños, adolescentes reciban situaciones traumáticas en soledad. Y cuando delinquen, los mete presos, pero no está enfocado en acompañar a quien está haciendo una situación traumática, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la historia de José, el hijo de Jacob. Es una historia muy conocida, la hemos leído muchas veces o la hemos visto en televisión. Hay dibujos sobre la vida de José, hay novelas brasileñas sobre la historia de José. Mucho se ha producido alrededor de José. Y las historias que contamos más en la escuela dominical o en la iglesia tienen que ver más con la fortaleza de José para enfrentar sus dificultades. Eh, eh, no tanto en la violencia que recibe y en cómo va sanando. El énfasis de las lecturas, de las diversas lecturas cristianas, no está en su proceso complejo de resentimiento, odio, sanidad, sino está solamente en cómo no pierde la fe a pesar de las dificultades. Y esa es una lectura en realidad reduccionista, ¿no? Porque hay mucho más que aprender ahí, ¿no? Entonces, antes de leer el texto de José, vamos a hacer un ejercicio de atención plena, un ejercicio de mindfulness. El mindfulness es una habilidad de prestar atención a algo en particular. Entonces, eso hace que uno sea consciente de qué es todo lo que a uno le está interrumpiendo el intento de concentrarse en algo. Entonces, la persona se hace consciente de qué pensamientos pasan por su cabeza, qué es lo que está sintiendo en su cuerpo, qué emoción está sintiendo.
Y esa parte es importantísima para que la persona pueda sanar. La persona puede sanar de aquello de lo que es consciente. No puede sanar de aquello que no percibe, de aquello que no es consciente. Lo que no es consciente no lo podemos sanar. Lo que no somos conscientes no lo podemos sanar. Lo que la persona no es consciente no lo podemos aconsejar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness y lo vamos a hacer en todas las sesiones para que ustedes puedan irse familiarizando con esta habilidad, en primer lugar, para ustedes. Yo lo hago con casi todos mis pacientes. Y es importante que ustedes también puedan experimentarlo. No decirles que ustedes lo hagan, darles un video en YouTube para que lo hagan, no lo van a hacer, sino que aquí haciéndolo vamos a ir aprendiendo cómo se siente y qué es lo que ustedes van identificando, ¿no? El ejercicio tiene tres partes. Primero vamos a hacer respiración diafragmal, ¿no? Eso es, respiramos profundamente, llenamos pulmones al máximo. Aquí no es necesario que tomen nota. Yo les voy a pasar un video mío del ejercicio, entonces no necesitan tomar nota, aquí lo importante es la experiencia. ¿Ya? Respiran profundamente. Botan todo el aire. Y mi atención hace conciencia de cómo es mi respiración. Tórax que se infla, tórax que se desinfla. Tórax que se infla, tórax que se desinfla. Aire que ingresa, aire que sale. Entonces, mi atención se centra en ese ejercicio que estoy haciendo. En ese momento, bueno, después le voy a preguntar cómo están músculos de brazos y manos. ¿Están tensos o relajados? Y les voy a pedir que hagan puño. Puño y suelta. Puño y suelta. Eso para ayudar a relajar esos músculos. Luego les voy a pedir que hagan conciencia de los hombros y que lo muevan de manera circular hacia adelante. Entonces, aquellos que ya están en movimiento, que están preparando desayuno, que están atendiendo a los hijos, o que están preparándose para ir al mercado, mi esposa ha tenido que ir al mercado sola, porque hoy yo no he podido acompañarle el día de hoy. Entonces, pero es importante que puedan sentarse para hacer el ejercicio. ¿Ya? Si solamente lo oyen, no van a experimentarlo, ¿no? Y después de ese ejercicio yo les voy a preguntar cómo se ha sentido y de qué se han dado cuenta, ¿ya? Entonces, después les voy a pedir que hagan conciencia de cómo está el cuello y les voy a pedir que dejen que su cuello dé la vuelta completa, ¿no? Para ayudar a relajar esos músculos y siempre la atención en esos músculos que estamos trabajando. Por último, les voy a pedir que frunzan el ceño, es decir, aprieten los ojos, ¿no? Así. Después de eso le voy a pedir que se imaginen que se van a un lugar relajante, playa, montaña, río, campo, su casa, lo que ustedes deseen. Y que sientan el lugar, sientan la brisa, sientan el calor del sol, el sol que abriga, sientan la arena húmeda bajo sus pies, ¿no? Y después va a venir una tercera sección del ejercicio en el cual van a decirse palabras optimistas, ¿no? Entonces, después del ejercicio yo les voy a preguntar cómo se sienten y de qué se han dado cuenta. ¿Se han dado cuenta de qué pensamientos pasan por su cabeza? ¿Qué emoción están sintiendo? ¿Algo que les duele? ¿No? Entonces, entonces, eso les voy a preguntar después del ejercicio, ¿ya? Entonces, por favor, todos tomen asiento. Si están en un bus, no importa, ya se concentran en el ejercicio, no importa que estén de pie. En realidad, este ejercicio puede hacerse caminando, ¿ya?
la cuestión es hacer conciencia. O sea, los que están sentados van a hacer el ejercicio con los ojos cerrados para atender una sola cosa, pero los que estén caminando o estén en el bus pueden hacerlo con los ojos abiertos, ¿ya? Si están conduciendo, no cierren los ojos porque ahí sí mandamos a alguien al cielo, ¿ya? Entonces, eh, los que están sentados sí pueden cerrar los ojos, ¿ya? Um, entonces, todo este ejercicio es con los ojos cerrados para los que están sentados, ¿ya? Los demás lo hacen con los ojos abiertos. Muy bien, entonces cerramos los ojos, apoyan su espalda en el espaldar de donde están. Si están con las piernas cruzadas, las dejan, ambos pies los ponen en el suelo, brazos los dejan caer a los costados, ¿ya? Los celulares deben estar apagados o en modo avión para que no vibren o suenen y los distraigan. Entonces comenzamos a respirar profundamente. Y mientras que respiro, mi atención se centra en mi respiración. Tórax que se infla, tórax que se desinfla. Tórax que se infla, tórax que se desinfla. Así varias veces, nadie los apura. Aire que ingresa, aire que sale. Mientras que hacen este ejercicio, hacen conciencia de qué pasa por sus mentes mientras que hacen este ejercicio. Puede pasar por su mente tareas pendientes, que tienen que ir al mercado, que tienen tareas, que tienen calor, que tienen hambre, que están apretados en el bus. No importa porque por lo que pase por su mente, tratan de ponerlo a un costado, de no prestarle atención o prestarle menos atención. No se puede eliminar esos distractores, no hay necesidad, solamente le prestamos menos atención y la atención se centra en este ejercicio. Ahora hacemos conciencia de músculos de brazos y manos. Nos preguntamos si están tensos o relajados y hacemos puño con las dos manos y soltamos. Con los brazos ahí caídos a los lados, hacemos puño con las dos manos y soltamos. Varias veces. Y mi atención atiende esos músculos porque me estoy disponiendo a relajarlos. Ahora hago conciencia de los hombros. ¿Están tensos o relajados? Y voy a moverlos de manera circular hacia adelante. Todo esto con los ojos cerrados. Los muevo de manera circular hacia adelante. Y mi atención está en esos músculos.
Si mi mente se va a otra cosa, no hay problema, la hago regresar. No importa que sea varias veces. Ahora hacemos conciencia del músculo del cuello y dejamos que la cabeza ruede la vuelta completa. Que la cabeza ruede la vuelta completa. Hacia un lado y hacia el otro. Ahora hacemos conciencia de frente y párpados. Y fruncimos el ceño. Fruncimos el ceño y soltamos. Fruncimos el ceño y soltamos. Así varias veces. Ahora nos vamos mentalmente a un lugar relajante. Playa, montaña, río, tu casa o tu cuarto, lo que tú decidas. Y sientes la brisa, sientes el calor del sol que abriga. Sientes la tierra húmeda o la arena bajo tus pies al caminar. El ruido de las olas, el canto de las aves, o el ruido de las hojas, o del agua que discurre en el río.
Y ahora vas a imaginarte que alguien importante para ti te dice: me alegra verte aquí, me alegra que me hayas llamado, todo va a estar bien, todo va a estar bien en tu vida. Tranquilo, tranquila. Y si hay alguna dificultad, tendrás la fuerza para afrontarlo. Y si hay alguna dificultad, tendrás la fuerza para afrontarlo. Nunca estás solo. Siempre estás acompañado, acompañada. Nunca estás realmente solo o sola. Siempre tendrás personas que te acompañen. Así que tranquilo, tranquila. Esta persona te abraza, te sonríe serenamente, te da un beso en la frente o en la mejilla y desaparece. Tú estás nuevamente solo, sola en tu lugar relajante. Y ahora cuando cuentes a 3 vas a abrir tus ojos lentamente. 1, y vas haciendo conciencia de tu cuerpo. 2, mueves tus brazos, tus manos, tus piernas. 2, vas saliendo de esa imagen y recordando que estás en una clase, Sociedad Bíblicas Unidas, en este horario con Mauricio Calderón. Y 3, puedes abrir tus ojos. Muy bien, cuéntenme cómo se sienten. A ver, ¿quién abre su micrófono o escribe en el chat? ¿Cómo se sienten? ¿Qué emoción les ha inspirado? A ver, ¿soy todo oídos o todo parlantes? A ver, audífono. Carla, profe. Carla, muy bien. A ver, Carla. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, un saludo a todos mis compañeros y a Leticia. En lo personal, a medida que íbamos avanzando en el ejercicio, me di cuenta que mis manos estaban súper tensas, sentía como todo tirante aquí. Después en el cuello ya fue sonajera y hueso por acá atrás, y con girar el cuello. Súper tensionada, uno no se da cuenta. Le agradezco estos ejercicios, lo que nos enseña, porque pareciera tan simple, pero uno siente el beneficio en uno. Y a medida que usted iba diciendo, uno sentía como el cuerpo y uno mismo iba bajando y se iba quietando interiormente. Fue una experiencia hermosa, y después cuando uno dice,
vea un lugar donde tú quieras estar. Bueno, yo, para mí, por años de mi vida, de muchos años, 25, 30 años, siempre voy a orillas de mar. Y vengo llegando de República Dominicana y La Saona. Y de verdad que me quedé sentada ahí todo el rato y al usted ir dirigiendo la oración, lo que va sintiendo, logré relajarme y no tenía idea cuán no relajada estaba para comenzar esta clase. Le agradezco, traté de resumir lo más que pude experimentar. Gracias, profesor, por enseñarnos y llevarnos a este ejercicio. Creo que es tan necesario y uno no se da cuenta cuán tensa podemos entrar en una clase, poner atención y la mente puede ir. Muchas gracias, profesor. Ha sido un gran ejercicio y de verdad de mucha bendición. Gracias. Qué bueno, Carla, sí. Y miren que lo más gratificante de la vida siempre es gratuito, ¿no? Siempre es gratuito. Muy bien, muchas gracias, Carla. Eusebio, ¿qué opina Eusebio? Un rato, un rato. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Realmente siento como si algún peso se me cayera de mis brazos, de mi cuerpo. Muy bien, excelente enseñanza, profesor. Muy bien, me siento bien. Qué bueno, Eusebio. Está muy bien que se le haya caído eso, que no se le caigan los brazos, ¿no? Los brazos, manos, eso, si se cayó hay que recogerlo, ¿verdad? Pero las emociones esas intensas, incómodas, sí, que se vayan cayendo. Muy bien, muchas gracias, Eusebio. Muy bien, ¿qué dice Connie Machado? Bendiciones para todos. ¿Cómo está mi profesor Mauricio? Bueno, profe, primero que me costó un poquito conectarme con la respiración. Es como que si se me olvida que tengo que respirar, ¿sabes? Entonces, a veces, desde cuando tomo conciencia me doy cuenta que como que respiro poco. Ajá. Sí, lo otro es que sentí mucho dolor en los hombros. De hecho, que usted dijo que pusiéramos a un lado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Hubo un momento que tuve que ponerlos encima de mis piernas porque tenía mucho dolor en los hombros. Y bueno, ya al final después, le soy sincera, no quería regresar, me quería quedar. La imagen que tuve fue la de mi cuartico con mi cobijita, mis almohadas que son de lo más sabrositas. Y entonces dije, wow, me tengo que regresar a clases. Esa fue mi experiencia. Sí, sí, gracias, Connie. Lo que pasa es que estamos habitualmente más tensos muscularmente de lo que imaginamos, pues estamos acostumbrados a vivir ansiosos, ¿ya? Eso es la realidad en todo el mundo en general y más en ciudades grandes, ¿ya? Entonces, con este ejercicio nos damos cuenta de ese tipo de cosas, ¿ya? Abigail también nos escribe, me encantó estar en la montaña, hasta una cascada vi, me siento relajada. Dalia dice, estoy súper descansada, liviana y más despejada. Muy bien. Entonces ahora les pregunto, ¿de qué se han dado cuenta? Veo que la mayoría se ha dado cuenta de que estaban tensas muscularmente, ¿ya? Inclusive Connie se ha dado cuenta que estaba respirando poco, claro, porque podemos estar tan tensos de que respiramos en secuencias muy cortas, ¿no? Estamos tan tensos que inclusive respirar lentamente se nos hace difícil, ¿no? Otros se han dado cuenta de que están muy tensos, pero cuando intentan mover los hombros no pueden, ¿no? Les sale como robot. Con Robocop tiene más movilidad, ¿no? Porque están muy tensos, ¿no? Entonces, esa tensión va pasando la factura, ¿ya? Porque va afectando el funcionamiento de todo el sistema neurológico, el sistema de defensa y con eso todo el cuerpo. Entonces, si diversas enfermedades pueden atacar el cuerpo y también vidas tensas, cuerpos tensos, también se disponen con más facilidad a hacer algún trastorno, como ejemplo de ansiedad o como ejemplo de depresión, ¿ya? Entonces,
La solución es relativamente sencilla, como estamos viendo ahorita. Bueno, una primera estrategia. Ángela nos dice, a veces no nos damos cuenta de respirar conscientemente, lo hacemos muy mecánicamente. Las pequeñas cosas de la vida, sí, exactamente. ¿Quién más se ha dado cuenta de algo distinto? ¿Alguien se ha dado cuenta que siente tristeza? ¿Alguien se ha dado cuenta que pasan pensamientos por su cabeza sin parar? ¿Alguien se ha dado cuenta de que pasa un pensamiento en particular? O que al cerrar los ojos aparece una persona delante de su vista. ¿Alguien se ha dado cuenta que le duele el riñón mucho? A ver, ¿quién ha tenido alguna experiencia distinta, que se haya dado cuenta de algo distinto? A ver, ¿quién quiere abrir su micrófono o quién quiere escribir en el chat? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, sí, por ejemplo, una vez estaba dando una conferencia sobre depresión y estudio cultural. No, ansiedad. Hicimos este ejercicio y pregunté, bueno, ¿de qué se han dado cuenta? Y una joven levanta la mano y dice, me he dado cuenta que por mi cabeza pasan pensamientos sin parar que no puedo detener. No pude hacer el ejercicio de ponerlos a un lado, me dice, porque los pensamientos pasan por mi cabeza sin parar. Bueno, por eso estaba en una conferencia sobre ansiedad, porque no podía detener un flujo de pensamientos. O sea, eso pues ponía ansioso a cualquiera. Otra persona dijo, yo me he dado cuenta que me duelen mucho los riñones. Dice, yo sabía que me dolían, pero me he dado cuenta que me duele bastante. Otra persona dijo, yo me he dado cuenta que llevo la contraria. Usted dice que respiren, yo estaba en no respirar. Usted decía que piensen eso, yo estaba en no hacer eso. Le digo, bueno, y su vida en general es así, tratando de llevar la contraria de los demás. Y me dijo, no. Y la señora que estaba a su lado volteó a mirarlo. Parece que en realidad sí llevaba la contraria y la pareja lo sabía. Pues se sorprendió de la respuesta, ¿no? Entonces las personas se dan cuenta de muchas cosas distintas. Tengo pacientes que cierran los ojos para hacer el ejercicio y se echan a llorar. Se echan a llorar, se ponen a temblar, llorar y temblar, con solo cerrar los ojos, ¿no? Entonces, podemos sanar aquello de lo que somos conscientes. No podemos sanar de aquello que no somos conscientes, de aquello que nos esforzamos por negar o que nuestro sistema de vida, nuestra cultura no nos permiten sentir a ser conscientes porque estamos siempre apurados, siempre haciendo cosas, ¿no? O porque no valoramos ese momento de tranquilidad. Por ejemplo, una vez tuve una paciente que la pongo a hacer este ejercicio en la primera cita y me miró seria, ¿no? Ella vino, su motivo de consulta era, doctor, tengo muchos problemas con mi hermana en el negocio, peleo mucho con ella pelea mucho conmigo, ella es mala, y yo tengo gastritis, tengo mucho dolor, tengo contracturado mucho músculo, todo me duele. Le digo, ya, entonces vamos a hacer un ejercicio de relajación, cierre los ojos, vamos a respirar. Me quedo mirando, así, no me dijo nada, me quedo mirando por un par de segundos, así, muy sorprendida e incómoda. Cuando ya me fue dando confianza al final de la cita, me solo vino 2 veces, me dijo, sí, pero me dice, yo no le pago para que usted me haga respirar, yo le pago para que usted me dé soluciones. Tengo muchos problemas en mi negocio y yo quiero que usted me diga qué tengo que hacer, no que me haga respirar. Entonces, las personas ansiosas o las personas muy controladoras, que son también ansiosas, quieren controlar la sesión, pero además desprecian ejercicios como este. Porque un ejercicio de respiración no le ayuda a controlar a la pareja, no le ayuda a controlar a los hijos, no le ayuda a controlar a los socios, ¿ya? Entonces, un ejercicio como este es un ejercicio para dejar de buscar el control. Es un ejercicio para renunciar al control, a la expectativa de controlar. Y las personas que tienen angustia por controlar, este ejercicio lo sienten como algo inútil, ¿ya? Cuando alguien me dice, este ejercicio me parece tonto, yo no le pago para esto, entonces ya tengo mi diagnóstico. En 30 segundos, ya sé por dónde va el problema, ya sé por qué tiene gastritis, pues, ¿no? Entonces, y bueno, esta persona que tengo en mente vino 2 veces y de ahí no regresó, ¿no? Otra persona me dice, no puedo cerrar los ojos porque siento que algo malo va a pasar. Ya está el diagnóstico, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Que
siente mucho temor, ¿ya? O a veces me dicen, no tengo temor, pero me da vergüenza que usted me esté mirando mientras que yo el ejercicio. Pero la vergüenza es tan grande que le desactiva, no puede cerrar sus ojos. Le digo, no te preocupes, yo voy a cerrar los ojos y no los voy a abrir en ningún momento hasta que terminemos. Yo no te voy a mirar. Entonces me dice, ya, así sí. ¿Ya? Y con eso tienes tu diagnóstico en 30 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la emoción que le despierta? O sea, si no quiere hacer el ejercicio, si no puede hacerlo, ya la persona puede estar haciendo conciencia de qué le está pasando. Tú le vas llevando a hacer conciencia de qué está sintiendo o qué está evitando sentir. Y al final, eso es lo que lo trae al consultorio. ¿Ya? Muy bien, entonces este ejercicio, esta habilidad de conciencia plena o mindfulness está de moda en inglés. Una sesión de esto para ejecutivos cuesta $100, una horita. Así que si se especializan bien en esto, ahí tienen también una fuente de servicio y una fuente de ingresos. Muy bien, yo les voy a enviar un video mío sobre este ejercicio para que ustedes lo tengan y lo puedan repetir. Ahora lo hemos hecho en 15 minutos o 20 minutos, pero conforme se van ejercitando, lo pueden hacer en 1 minuto, 2 minutos. Con la práctica, el cuerpo se dispone rápidamente a relajarse. Muy bien, entonces comenzamos con la sesión del día de hoy. Vamos a ver ahora las consecuencias de la violencia familiar y la trata. Y para eso voy a compartirles mi presentación. Tenemos momento de preguntas, Leticia o Samara, a las 10, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, comenzamos. Nos queda 11 minutitos, 12 minutos antes del primer momento de preguntas. La consecuencia de la violencia familiar y la trata. Ya saben, ahí está mi número de teléfono, con WhatsApp, con Facebook del consultorio. ¿Quién es el personaje de la historia del día de hoy? José. La historia de José es el relato de una familia que llega, la familia de Abraham, que llega a Canaán con el relato, o sea, el relato de José une dos historias, la historia de Abraham con la historia de Abraham que llega a Canaán con la historia de Moisés que sale de Egipto. En el medio, la historia de José es la que une ambas historias, una familia extensa que está en en Canaán, con un pueblo o un conjunto de pueblos que sale de Egipto nuevamente hacia Canaán. ¿No? Esa es la función del relato de José en el texto bíblico. Vamos entonces ahora a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 37. Y como ya no abrimos Biblias muchas veces, vamos a abrir nuestros celulares o aquí en nuestras computadoras. ¿No? En mi iglesia las personas ya no llevan Biblia, sino llevan su celular o se comparte en la pantalla la Biblia. Entonces yo le estoy compartiendo aquí este recurso de Bible Gateway, y vamos a leer el origen de las dificultades de José, es decir, el origen del trauma en este relato. Capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Muy bien, entonces comenzamos aquí con el tema de las familias diversas. Yo le decía, la Biblia tiene familias de diversas formas, como la vida tiene familias de diversas formas, muy diversas, ¿no? En este caso, Jacob, ¿con quién se casa? A ver, los que se acuerdan, acuérdense de los cursos de conocimiento bíblico, espaleo bíblico. ¿Quiénes eran las esposas de Jacob? A ver, por el chat.
¿Quiénes eran las esposas de Jacob? Rebeca, muy bien. ¿Y quién más? Ajá. ¿Tuvo una sola esposa? ¿Rebeca? A ver, los que siempre compiten en el curso de conceptos bíblicos. Rebeca y Lea. Muy bien. Gracias, Ángela. Gracias, Dalila. Raquel y Lea, Raquel y Lea. Entonces, ¿quiénes son estas Bila y Silpa, de las que José dice estaba con sus hermanos, los hijos de Bila y Silpa? ¿Quiénes son Bila y Silpa? Concubinas. Muy bien. Entonces, ¿cuántas mujeres tenía Jacob? Muy bien, Miss Elizabeth, 4. Ya, entonces, esta es una familia poligámica con 4 mujeres, 2 esposas y 2 criadas de las esposas, ¿ya? 2 esposas y 2 criadas de las esposas. No sé si serían exactamente concubinas, me parece que no, son criadas de las esposas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las esposas le dieron a las criadas para que tengan hijos y los hijos se cuentan de alguna manera como de la esposa. No exactamente, porque van a ver que siempre va a haber, eso va a producir conflicto entre la criada y la esposa. ¿Ya? Pero bueno, entonces estamos viendo la historia de una familia diversa y bien porque en nuestros medios, nuestras familias también son diversas. ¿Y por qué es importante eso resaltarlo? Porque nuestra función es fortalecer las familias en la forma en la que están, ¿no? En la forma en la que vienen, nuestro mandato es fortalecer las familias, estén como estén, en la forma en la que estén. Nuestros cursos para familias o para parejas están pensadas en parejas y están pensadas en sí, parejas, pero sin embargo tenemos muchas familias distintas, familias con solo madre, con solo padre, con solo tíos, con solo abuelos, y para ellos no tenemos nada habitualmente en las iglesias. En las iglesias solo tenemos para familia tradicional, pero no para el resto de familias. En una iglesia podemos tener la mitad de familias no tradicionales. Muy bien, y entonces, ¿de dónde va a salir cursos para familias no tradicionales? De aquí, de estos cursos, de personas que quieren fortalecer las familias. Muy bien, entonces, versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿cuáles son las dificultades? ¿Cuál es el origen de las dificultades de José? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Abren micrófono o escriben en el chat? Muy bien. ¿Quién abre el micrófono o quién escribe en el chat? ¿Cómo comienzan las dificultades de José? Muy bien, Adelina. A ver, te escucho, Adelina. Profesor, buenos días. Sí,
Una de las cosas que puedo notar en José es que tuvo ausencia de mamá, ¿no? Hola, ¿me Mm, escucha? sí, ausencia de mamá. Sí. Ya, ya. ¿Qué más? Y ¿Qué opinan la otra que puedo notar es que sufre bullying de sus hermanos, ¿no? Que lo despreciaban. Creo que eso Ya. es todo lo que puedo decir. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿es de sus hermanos en general o de algunos hermanos en particular? Oh, de sus hermanos en particular. Sí. A ver, ¿qué dicen los demás? Muy bien, muchas gracias, Adelina. ¿Qué dice ahora José Isaías Romero? Buenos días, profesor. Saludos a todos los compañeros que están conectados. Bueno, en este caso podemos apreciar una familia, o sea, como es una familia que tiene muchas esposas y un solo esposo, y hay muchos hijos. Sí, Sí, tiene dos esposas. dos No son esposas, sí. dos esposas y dos criadas Con- con hijos. Sí, pero ellas asumen su rol que también tienen derecho como esposas. O sea, es que ahí se ve una competencia. No tienen derecho como esposas, tienen derechos distintos. Ok. Tienen menos derechos. Sí, O no tienen tienen menos derechos. derecho, profesor, pero ellas como personas, al dar un hijo, también sienten el deseo de reclamar al igual. O sea, lo que le das al primer hijo también tendrías que dármelo a mi hijo porque es tu sangre. O sea, lo estoy llevando al contexto actual, ¿ya? Ya, en el contexto actual, Sí. sí, más o menos, pero en ese contexto no era así, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa allí? Pues, si uno en este tiempo siente un sentimiento de rivalidad, pues todos querían tener la aceptación también de Jacob como hijos. Entonces ahí se genera una competencia y aquel que de pronto ya la tenía iba a recibir el desprecio de sus hermanos. Entonces ahí había esa mezcla ya, una rivalidad entre hermanos al ver que había una preferencia y ellos también querían esa preferencia. Y también había una rivalidad entre las criadas y en las esposas, aunque no Ajá. debería ser así, se generó, porque ¿Por qué dices que no debería ser así? porque según la cultura, cada una tenía su lugar, ¿no? La esposa, la criada, pero acuérdense que estamos trabajando con seres humanos, el ser humano es muy impredecible en muchas cosas, a pesar de la cultura, entonces siempre ahí está la parte del sentimiento, las emociones que va a jugar una mala pasada, entonces ahí las criadas también podemos ver que ellas, como mujer, cuando dan los hijos varones, pues que era la norma en aquella época, pues ellas también querían sentirse valoradas de alguna manera. Profesor, gracias. Gracias, José. Sí, exactamente. Entonces siempre hay una guerra de poder, ¿no? Entre las diversas mujeres en una familia poligámica. La ley mosaica es la que va más adelante en la historia a consagrar derechos de las diversas mujeres de un hombre, ¿no? Porque veíamos la semana pasada que en ese contexto un hombre puede tener el número de mujeres que pueda mantener, como aún en sociedades musulmanas, ¿no? Cuando uno ve en sociedades musulmanas la poligamia, uno puede ver más o menos cómo era el contexto de los tiempos bíblicos y cómo es el contexto de los patriarcas y cómo se manejaba más o menos la ley mosaica, ¿ya? Entonces, la ley mosaica le pone orden y trata de darle derechos a las no esposas, ¿no? A las esclavas, a las concubinas, a las criadas que tienen hijos con el varón. Y claro, todo eso produce conflicto, ¿no? Si en una familia con una sola madre hay conflictos entre hermanos, imagínense conflictos entre hijos de 4 mujeres distintas, ¿no? Es siempre muy complejo. Muy bien, Eusebio Chutay. Te escuchamos, Eusebio. Se fue Eusebio, creo. Se desconectó. Muy bien, Gedeón. A ver, Gedeón, te escuchamos. Gedeón. La pregunta era, ¿cuál fue el origen de José, no? De los problemas de José.
Sí, de los hermanos de José, ¿no? Eh, Bueno. no, ¿cuál es el origen de los problemas de José? Ya. Bueno, uno, lo que yo aprecio es que su mamá Raquel, pues buen tiempo no pudo embarazarse. Pero mientras tanto, su hermana Lea, pues ya pues a Jacob ya ha dado bueno, a varios hijos, como también las otras serpientes. Entonces ya casi en su vejez, Raquel se embaraza a José. Entonces, José, pues para Jacob, era pues como su hijo primogénito. ¿Por qué era eso? Porque Jacob amaba a Raquel, amaba, y no era así con ¿no? Con Lea. Entonces, de ahí empieza el problema. Igualmente, bueno, sus hermanos de José, pues hacían lo que querían con los ganados de sus padres. Entonces, José cada vez iba a ver lo que ellos estaban haciendo mal y a su papá José lo contaba. Mira, mis hermanos vendieron, digamos, ¿no? Vendieron los carneros que han hecho esta cosa. Entonces siempre llevaba esa noticia. Sus hermanos se dieron cuenta, es un chismoso, ¿no? Es con este chismoso hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pero también hemos visto los sueños de José, ¿no? Que tuvo dos sueños interesantes y esto le contaba. Entonces siempre en esos sueños José decía, no, mira, ustedes estaban alrededor mío, y otro sueño tenía pues que el sol, la luna, las estrellas estaban alrededor de José. Entonces ahí empezaron pues también a tener conflicto hasta sus papás, ¿no? Entonces ahora eso es, ¿no? Ahora también la otra cosa, ese tiempo había primado esa ley de los mesopotámicos, donde garantizaba pues a un hombre que tenga varias mujeres. Estaban bajo una ley de los mesopotámicos. Bueno, esa es costumbre pagana, ¿cierto? Pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo aporto en estos momentos. Gracias. Bueno, esa costumbre la consagra también la ley de Moisés más adelante. Entonces, Sí, claro, digamos... la ley de Moisés es más adelante. Sí, más Todavía adelante. no hay la ley de Moisés, todavía no hay nada. Sí, todavía no hay ley de Moisés para el tiempo de Abraham. Muy bien, gracias. Entonces, Dori nos dice, el origen de la problemática es también la diferencia que hacía el padre de mostrar favoritismo por José y eso produjo envidia en el resto de sus hijos. Muy bien, Nazario dice la preferencia del padre a José y rechazo a sus hermanos. Calda Ruiz, la preferencia del padre, se levanta la envidia a sus hermanos. Entonces, ojo de que los hermanos que tenían mala fama, que dice eran los hijos de las criadas. ¿Ya? Los hermanos que tenían mala fama eran los hijos de las criadas. Y eso lo relaciono yo con el hecho de que habían estatus, ¿no? Los hijos de las esposas versus los hijos de las criadas. De lo mismo, es lo que aquí antes era los hijos del matrimonio y los hijos naturales, ¿no? Los hijos de la esposa versus los hijos naturales. Había hasta hace poquito aquí en el Perú una cuestión de estatus. Los hijos naturales no heredaban nada. Ahora sí. ¿Ya? Entonces había esa rivalidad. Y la rivalidad en parte la genera la poligamia por la competencia y el estatus de las distintas mujeres del hombre, por lo tanto, estatus distinto de los diversos hijos, pero también lo alimenta Abraham. Cuando tiene preferencia por uno, él alimenta el conflicto, ¿no? ¿José alimenta el conflicto también? Yo pienso que sí, porque cuando José comienza a contar sus sueños, o sea, ya le tenían bronca, ya le tenían envidia por la preferencia que hacía Abraham, que hacía que se frenen entre ellos. Pero además, José, de 7 años, que ya en ese tiempo era un joven, aquí podría ser un adolescente, pero en ese tiempo era un joven, y comienza a contar sueños, digamos, de grandeza a hermanos que le tenían envidia. Y no una vez, 2 veces. Entonces, él mismo fue alimentando. Es como que José no medía las implicancias de lo que estaba contando, de lo que estaba haciendo, y termina alimentando el odio contra él. Carla dice, la preferencia del padre se levanta, le mide a sus hermanos, luego eso aumenta, menosprecio cuando él da a conocer los sueños, ¿no? Entonces, José alimenta. José también alimenta el odio hacia él. Entonces, finalmente sus hermanos
lo venden como esclavo, en una historia que ya ustedes conocen. Eso, venderlo como esclavo, ahora le llamamos trata de personas. ¿Ya? Trata de personas con fines laborales o con fines sexuales. América Latina tiene muchas situaciones de trata. Centroamérica, ni qué hablar. ¿Ya? México también. Entonces, por ejemplo, en el Perú se llevan niñas de 11 años de la sierra, la zona rural de Cusco, hacia la zona de la selva, donde hay zonas de minería ilegal, cerca de la frontera con Brasil, y ahí son explotadas sexualmente, ¿ya? Por mineros que viven ahí. Bueno, son decenas de miles de hombres que están solos en lo que se llama la zona de amortiguamiento, cerca a la reserva natural del Manu, en la frontera con Brasil. Entonces, de ahí hay mucho dinero. La policía no entra, los fiscales solo entran de vez en cuando a recoger cadáveres, y es un lugar muy, muy difícil. Yo llegué hasta la ciudad de Huaypetube cuando trabajamos en un proyecto de prevención de la explotación sexual en la capital, cercana a ese lugar, y llegué hasta la ciudad de Huaypetube, que es una ciudad minera, pero que está frente ya a la zona ilegal de la minería. Y ahí todo está arrasado, ¿no? Todo está arrasado. Y la comisaría no hace nada porque tiene temor de que tengan represalias. Es una controlada por delincuentes, ¿ya? Entonces, pero mueve una cantidad de dinero muy, muy grande, muy grande. Entonces José es víctima de violencia emocional, ¿no? Víctima de violencia física, víctima de trata de personas con fines de explotación laboral, porque se lo llevan para hacerlo trabajar como esclavo, y de alguna manera con fines de explotación sexual, porque finalmente la esposa de Potifar trata de seducirlo, de aprovecharse de él sexualmente, lo cual era muy común en la época, ¿ya? Las esposas de los ricos y famosos tenían relaciones sexuales con los esclavos de su interés, ¿ya? Y eso sucedía en Egipto, sucedía en Roma, sucede en todo imperio, ¿ya? Entonces, son también, digamos, para fines de explotación laboral y sexual. Muy bien, ¿pasamos, Leticia, un tipo de preguntas o pasamos a la siguiente sección de mi Power? Muy bien. Paso rapidito esto para pasar rápidamente a la parte de la sanidad, que es lo que quiero compartirles ahora, ¿no? ¿Qué es la violencia familiar? Hemos usado la definición presentada en la ley 27306, la ley peruana de protección frente a la violencia familiar. Se entiende por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y o reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan entre cónyuge, excónyuges, o sea, pareja, expareja. En el caso en caso, no solamente es la pareja actual, la expareja, la violencia que puede ser la expareja también está considerada como violencia familiar según nuestra ley, y es la tendencia en toda América Latina y en todo Occidente. Lo que puede ser el conviviente, el exconviviente, o sea, esposos, convivientes, ascendientes, personas como el abuelo, los padres, o descendientes, personas como los hijos, ¿no? Todo eso es considerado violencia familiar. No solamente son golpes, también es pues aquí, violencia emocional y psicológica. ¿Qué cosa es violencia psicológica? Ignorar, estar ausente, negar afecto, pareja, hijos, como castigo, ¿no? Controlarle, prohibirle que estudie o trabaje o que vea amigos, familiares, insultos, desprecio, chantajear, amenazar, me voy de la casa, si te vas te quito a mis hijos, si te vas o me denuncias me mato. Eso es violencia psicológica, es considerado delito, está penado por ley. Normalmente no se le considera violencia
hasta ahorita muchas personas, la mayoría de peruanos y peruanas no lo considera violencia, sin embargo está penado por ley. Violencia física, le empuja, pellizca, jalonea, empuja, da cachetadas. Esto tampoco es considerado violencia por la mayoría de peruanos, pero sin embargo también es violencia, también está penado por ley. Y también, bueno, puñetazos, patear, golpear con objetos, asfixiar, que eso normalmente las zonas sí lo asocian con violencia. Violencia económica, esto sí es bastante nuevo, no conoce cuánto gana su pareja ni en cómo lo gasta, ¿no? Es algo así como que el que trabaja, si solo uno de los dos trabaja en la pareja, ya, esta es mi plata, yo no tengo por qué decirte cuánto gano, yo te doy tanto para el diario, o tanto para la semana, o tanto para el mes, y tú no tienes por qué saber cuánto gano, ¿tú para qué quieres saber? ¿No? Violencia sexual, le fuerza a tener relaciones sexuales, o se niega a tener relaciones sexuales. Muy bien. Entonces, José es víctima de violencia. Ahora, José, ¿cómo enfrenta José las consecuencias del trauma de la violencia familiar y las consecuencias de la trata de personas con fines de explotación laboral? Vamos a ver. Capítulo 41. Para este momento, José ya ha sido nombrado visir de Egipto, es decir, segundo después de Faraón. Ha tenido una carrera política meteórica. Y en este versículo 45 dice, llamó Faraón el nombre de José Satnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Muy bien, entonces hasta aquí. ¿Por qué José se casó con alguien fuera de su familia, fuera de su fe? ¿Por qué se casó? Nosotros diríamos de que ese dios, el sacerdote del dios On, es una divinidad pagana. Ese sacerdote era sacerdote de un dios pagano, algunos dirían de un demonio. Y José, ¿por qué se casa con la hija del sacerdote de un ídolo? Si es un héroe de la fe. Al héroe de la fe le aceptamos algo como eso. A ver, ¿qué opinan? Levanten la mano o escriban. ¿Por qué José se casa con Potifera? No me digan, pues ya tenía de casarse, no, sino por qué nosotros no le aceptaríamos eso a alguien de repente en una iglesia. Nuestras iglesias tienen que ser conservadoras. A ver, ¿qué piensan ustedes? Hipótesis, comentarios, quejas. Gedeón dice por despecho. ¿Ya? ¿No? ¿Por despecho a quién? Muy bien, a ver, José Isaías, a ver, José, te escuchamos. En cortito, ¿ah? Cortito. Sí, señor, profesor. Yo creo que José vivió el proceso, todo el proceso de él, pero él inicia una nueva vida. Él ahí se ve que decide, por lo que dice el texto, dice, bueno, para olvidar la casa de mi padre, ya su pasado decidió dejarlo atrás y iniciar una nueva vida, y como con ese inicio, pues iba a tener una familia distinta a la que de pronto él estaba formando. Gracias. Ya. Entonces, no es importante que fuera hija del sacerdote y de un dios pagano. Eso es lo que entiendo. A ver, Nazario dice por rechazo al dios de sus padres. Podría ser. Carlos dice quizás por asuntos políticos, considerando la posición que tenía. Sí, yo creo que es eso. O sea, José hizo una carrera política meteórica, pero era un recién llegado, era nadie, ¿no? Entonces, al casarse con un rico y famoso, ¿qué cosa hace?
consolida su posición política. José es un político hábil, ¿ya? Y el matrimonio siempre ha sido, el matrimonio de los ricos y famosos siempre ha sido alianzas políticas. No era amor, nunca ha sido amor, era siempre alianzas políticas y alianzas para mantener las propiedades. ¿Ya? Muy bien, Carlos. Entonces, ahora, ¿cómo concibe José el momento en el que está viviendo? José ha sufrido mucho. ¿Y qué dice José? ¿Qué dice José acerca de cómo se percibe él en ese momento en los nombres que ha puesto a sus hijos? ¿Ya? ¿Cómo se percibe José a sí mismo en los nombres que ha puesto a sus hijos? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dice José acerca de sí mismo? ¿Y qué dice José acerca de su familia? A ver, estoy atento. ¿Qué dice José acerca de sí mismo y qué dice acerca de su familia? Como Manasés pareciera que fue por resentimiento. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Cuando José piensa en su familia, ¿qué emoción le trae? Cuando José piensa en su familia de origen, ¿qué piensa? ¿Con qué lo asocia José a su familia de origen? Traición. Y José quiere recordar a su familia. José está en paz con su familia. José es el héroe de la fe. José es el héroe de la fe. ¿Está en paz con su familia? Nazario dice, solo había malos recuerdos. Y le dice, no está en paz con su familia. Y alguien que es un héroe de la fe, alguien que su historia va a pasar a la Biblia, ¿puede guardar resentimientos? ¿Puede no estar en paz? Y le dice que sí. ¿Puede un cristiano verdadero vivir resentido? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede un cristiano vivir resentido? ¿Puede un héroe de la fe vivir resentido? Muy bien. Escondió su dolor. Muy bien, entonces, sí, digamos, la persona que tiene una situación traumática, en el caso de José, es, años, para ese momento, me parece que él ya había pasado 13 años entre que él había sido vendido hasta que es nombrado visir en Egipto. 13 años con muchos momentos muy difíciles de abandono, donde la emoción de la soledad lo vive, o sea, es abandonado no solamente al drama, sino a vivir su drama solo. Entonces, lo que dice José en el versículo 51 es, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todo lo que hace de mi padre. Es decir, José está diciendo, yo ya sané. José está diciendo, yo ya sané, ¿no? Ya estoy en lo mejor de mi carrera política, me he casado políticamente bien, ya me amarré, y yo tengo ahora una nueva vida. Tengo una nueva vida, ya no me acuerdo de todo lo que he sufrido, ya no me acuerdo de la familia de la que vengo, ni me acuerdo quiénes son, porque ahora soy una nueva criatura. ¿No? Ahora soy una nueva criatura. Eso me suena a discurso de alguien que está dando su testimonio, ¿no? El testimonio de su conversión. Cuando yo vine a Cristo, todo se hizo nuevo y ahora ya no sufro, y ahora todo me va bien, y ahora ya perdoné a todo el mundo.
Entonces, y en Efraín dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, ¿no? En la tierra de mi aflicción, Dios me hizo prosperar, porque ya todo eso pasó. ¿Ya? Todo lo malo ya pasó, ahora soy una nueva persona en Cristo. ¿Ya? Y a continuación, ¿qué sucede? ¿Ya? Soy una nueva persona en Cristo. Todo lo malo pasó, ahora todo me va bien. ¿Ya? Y a continuación, ¿qué sucede? Él dice, ya yo me olvidé de mi familia, yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de ellos. Y a continuación, ¿qué sucede? A ver, lo que han leído la historia. A continuación, en el siguiente capítulo, ¿qué sucede? Pues esta es una telenovela, la historia de José es una telenovela mexicana, es una telenovela brasileña. Él dice, ahora estoy chévere, soy una nueva persona en Cristo, ya no me acuerdo de nada, nada de todo lo que sufrí. Y en el siguiente capítulo, ¿qué sucede? Nada, no se acuerdan. Los hermanos de José aparecen en Egipto. Vienen sus hermanos a comprar. Él era el que atendía, me imagino que tendría pues la grande venta, no creo que él era el gran distribuidor. Aparecen sus hermanos. Y cuando él ve a sus hermanos, los abraza y dice, hermanos, qué gusto verlo, yo soy una nueva persona en Cristo, estoy lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo. El Señor me ha visitado con todo su poder. De repente José era así medio pentecostal, entonces, está emocionado de sus hermanos y los abraza y los perdona y dice, vénganse de Egipto, porque era un tiempo de hambruna de verdad, es decir, la gente podía morirse de hambre, no había donde, ahora le llamamos inseguridad alimentaria, no había, podía haber plata, pero no había qué comprar, ¿no? Entonces, la familia de Jacob estaba en riesgo de morir, y José pues los abraza y se los trae, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que sucede? ¿Eso es lo que sucede? No, no sucede eso. ¿Qué es lo que sucede? A ver, lo que han leído la historia o lo que leemos en televisión. Lo que sucede es exactamente lo contrario, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que ha sufrido violencia? Trata de convencer de que ya no sufre. Una persona que ha sufrido una situación traumática trata de convencernos de que ya no sufre y hace un esfuerzo por comunicar que todo está bajo control, ¿ya? Miren, una persona que ha sufrido una situación traumática trata de convencernos de que tiene todo bajo control su futuro, bajo control su dinero, bajo control su pareja, bajo control sus hijos, bajo control sus emociones. Entonces, la persona se esfuerza en tratar de mantener el control. Como yo les mencionaba, tengo pacientes que se incomodan mucho con el ejercicio de mindfulness que hemos hecho temprano, porque es un ejercicio que apela a que sueltes el control. Por lo tanto, no quiere hacer el ejercicio o le incomoda mucho o no regresa al consultorio. Porque está acostumbrado a tener el control. Necesita tener el control para no sufrir, ¿ya? Porque siente que si no tiene el control va a sufrir. Segundo, una persona víctima se trata de suprimir el dolor con adicciones o compulsiones. Entonces, compulsión al trabajo, compulsión a la religión. Entonces son las personas que trabajan 12 horas diarias de lunes a domingo, son las personas que están en la iglesia de lunes a domingo y en el trabajo son premiados como el empleado del mes y en la iglesia son premiados como el hermano más consagrado, pero en realidad son personas que están huyendo del dolor. Entonces, y para eso hacen un esfuerzo para no pensar, para no sentir y por eso estar siempre ocupados, ¿no? Entonces, están tratando de, por ejemplo, tener una paciente que decía, yo tengo que llegar a mi casa todos los días a las 10 de la noche para no pensar, porque si me acuesto temprano, comienzo a pensar y me deprimo, ¿ya? Entonces, eso hacen las personas víctimas de personas traumatizadas, ¿no? Y es lo que hace José. Entonces, aparecen los hermanos de José y le dicen, versículo 42,
capítulo 42 dice, viendo Jacob que en Egipto habían alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis aquí mirando? Y aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Y en eso José mete el tema de Benjamín, su hermano menor, como que sale ese tema de la nada. No sabemos con exactitud cuál era el plan de José, pero José quiere quedarse con el hermano. Cuando José se entera que hay un hermano menor, José quiere que lo traigan. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Qué bueno que teme a Dios, como teme a Dios, estuvo 3 días en la cárcel, si no los hubiera tenido más tiempo. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José, más de una vez en el relato, José va a llorar. O sea, José está actuando como que no los conoce. José tiene un plan para traerse a Benjamín, pero José no le va a decir quién es. Y José va a llorar, pero no le va a decir quién es. Entonces, más de una vez a mí me dicen, lo que pasa es que José tenía su plan para escarmentarlo. Mira, yo no creo normalmente que alguien mande a su hermano a la cárcel para escarmentarlo. ¿Ya? No he encontrado a alguien que me diga, sí, yo mandaría a mi hermano a la cárcel. Hasta ahora no. Espero que aquí nadie me diga eso. Los manda a la cárcel. Me imagino que esos 3 días para José habrán sido días en que no habrá podido trabajar ni pensar mucho, y debe haber estado pensando 3 días enteros, recordando lo malo y pensando qué va a hacer con ellos. Los acusó de espías, es decir, los amenazó con matarlos, ¿no? En ese tiempo no había consulado de Canaán en Egipto que defendiera los derechos de los ciudadanos cananitas. Entonces, y el espionaje se pagaba con pena de muerte, o sea, los amenazó con matarlos. José tenía el poder para hacerlo. Entonces yo no veo ahí a alguien que tiene un plan para escarmentar. Yo veo ahí a alguien que estaba profundamente resentido y con un odio muy grande, que contrasta con el capítulo 41, donde él dice, la casa de mi padre ya fue, no los recuerdo, aquí soy un hombre próspero y chévere. Y no, entonces la persona traumatizada se esfuerza por pensar que todo está bajo control, que su pasado, su recuerdo está bajo control, y eso no es verdad. Entonces, hace un esfuerzo por mantener una máscara. Hace esfuerzos grandes por mantener una máscara que disparan el estrés y que pueden disparar la depresión. Mantener una máscara de que todo está bajo control, o de que tengo paz, o que soy una persona exitosa, eso, como dice Carlos, está entra en negación. Claro, entró en negación hasta el capítulo 41, hasta que la vida le enrostró la realidad y ya no pudo negarlo, y comienza a pelearse consigo mismo. ¿Ya? Comienza a pelearse consigo mismo. Entonces él llora, aparece, llora, se va, regresa. Una víctima de violencia reproduce la violencia, y José está siendo violento, ¿no? Pero no puede dejar de serlo, porque el odio le gana y reproduce la violencia, que además le permite su posición de poder. ¿Qué da poder a las personas? El dinero, el ingreso, estar en la casa de los padres de uno, o el poder político. Todo eso le da más poder a una persona para vengarse. Versículo 24, se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les dicen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Entonces, una persona
traumatizada, ama y odia, acerca y aleja. No sabe entrar en contacto, ¿ya? No sabe entrar en contacto real porque tiene una máscara rígida que no le permite entrar en control, no le permite el contacto piel a piel, no le permite entrar en contacto con la emoción del otro. Entonces, la persona traumatizada ama y odia, acerca y aleja. Es como hijos que puede decir ya, no, yo atiendo a mis padres, yo le mando dinero, pero hablarles nunca, porque hay una relación difícil. Es difícil entrar en contacto. ¿Cómo José inicia la sanidad de las consecuencias del trauma? Capítulo 45, versículo 1. En el 44, miren, esta historia de José yo lo trabajo en 4 sesiones habitualmente. Aquí yo tengo que hacerlo en una sola, ¿ya? Entonces por eso he tenido que ir de frente al grano. En el capítulo 44, los hermanos han regresado, haciendo un segundo viaje a Egipto, han regresado con Benjamín, y José ha hecho toda una historia, toda una mentira para retener a Benjamín a la fuerza, porque José tiene el poder para hacerlo. Entonces, pero Judá sale a defenderlo a Benjamín y dice, no, me dice, yo me quedo como esclavo tuyo, dejo ir a mi hermano, yo me quedo como esclavo. Es una conversación, una discusión muy tensa en el capítulo 44, larga y tensa, pero Judá sale con todo a defender a Benjamín frente a una autoridad muy grande en Egipto. Entonces Judá se la está jugando, porque a Judá pueden mandarlo a matar, pero Judá ya no va a permitir que le pase a Benjamín lo que le pasó a José. Entonces Judá sale con todo, como león, a defender a su hermano. Cuando José ve eso, cuando José ve la firmeza, la furia con la que Judá sale a defender a su hermano, José se quiebra. Se quiebra totalmente. Versículo 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces José se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios, oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Miren, ¿qué es lo primero que dice? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? El capítulo 44 es muy denso, porque Judá arriesga su vida por defender a Benjamín. José ve eso, José percibe, José vive eso, y el hombre no puede más. Su plan se quebró. El plan de hacer con Benjamín y chotear a los hermanos y tener lejos al padre de los hermanos en Canaán, alimentarlos, pero no traérselos. Alimentarlos para que no mueran de hambre en la medida que se pueda, porque si en el camino él se demora por retenerlo, bueno, se mueren, se murieron, ya no se hace falta. Pero Judá lo pone en una situación tan tensa a José que José ya no aguanta más y el hombre se quiebra. O sea, el plan que tenía José bien planeado se le quebró. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió? A ver, en sus palabras. A ver, ¿qué opinan ustedes? Capítulo 45, en lo que hemos leído. ¿Qué opinan? No me lean el texto, ya lo hemos leído, sino ¿qué opinan ustedes? En pocas palabras, en palabras de ustedes, ¿qué es lo que sucede? A ver, abran los micrófonos, escriban en el chat. Connie tiene levantada la manito, profe. Connie, te escuchamos. Bueno, esta es una historia muy bella, definitivamente, porque a pesar de que él tenía su plan bueno, yo diría que para vengarse de ellos pudo más el amor que otra cosa, ¿no? El dolor de saber, pues, de que sus hermanos lo traicionaron, la sorpresa de saber de que su padre estaba vivo
la conmoción que tuvo de ver a su hermano, pues, y ahí se derrumba y él delante de ellos, pues, les dice que él es José. Y claro, al saber que su padre estaba vivo, él pide para que le traigan a su padre y ahí él dadivoso le dice que vengan a vivir allá, que él les va a dar de todos. Ya, Entonces, todavía no hemos llegado a eso. entonces, Todavía ¿por no hemos dónde llegado a me eso. fui? Sí, solamente hemos llegado hasta el versículo 5. No, no se me adelante porque me está spoileando la historia. Ok. Bueno, nada, yo digo que, claro, él estaba dicotomizado, pues por un lado quería la venganza, pero por otro lado, el dolor y la emoción también de ver a su familia, ¿no? Y pienso que en ese momento pudo más la emoción, pues, y el amor que de alguna manera estaba, digamos que tapado, pues, por la rabia. Y ahí, pues, él confiesa quién es él, ¿no? Y qué bueno, porque ahí suelta el resentimiento. Nada, muy bien. Gracias, Connie. Acá nos dice, el amor a su familia no le permite hacer lo contrario. Y la dice, se confronta con sus hermanos y a la vez se venga un poco y creo que perdona. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué opina Rosa? A ver, Rosa, te escuchamos. Buenos días, profesor. Yo creo que ya lo dijeron lo que iba a decir. En realidad, él por fin puede soltar ese dolor que tenía prácticamente dentro de él, ¿verdad? Y queda ya con esa libertad de perdonar y sobrepasar exactamente lo que él ya vivió anteriormente. De manera que incluso él nota que ahora protegen a su hermano menor. Entonces eso también lo hace a él completamente quebrantarse, ya que ve en sus hermanos que hay una protección diferente, que hay ya ese amor como familia, y eso lo hace a él quebrantarse, y por fin yo pienso que suelta ese dolor que tenía dentro de él. Entonces me parece que ya hubo un perdón. Eso es lo que yo pienso. Ya, muy bien, gracias, Rosa. Gedeón dice, José está sensibilizado y actúa con amor. Ya, muy bien. A ver, yo diría que no es que el amor vence el odio. Yo diría de que el plan de José, parece que José tiene la urgencia de controlar, de planear, de urdir, de tener planes de control, que es lo que hace una persona victimizada, traumatizada. Hacer planes no puede ser auténtico, no puede ser espontáneo. Tiene que actuar para sentir que tiene el control. Y de alguna manera todos hacemos eso, en mayor o menor medida. José lo hacía intensamente. José estaba profundamente traumatizado y urde planes que duran años, que ponen en riesgo la vida de su padre y sus hermanos, porque podían morirse en el camino. Pero su vida era planear, urdir planes que ponían en riesgo a los demás. Imagínense, hacer planes que ponen en riesgo la vida de su familia, porque estaba desconectado de las personas. Y en la iglesia tenemos muchas personas desconectadas. En la comunidad tenemos muchas personas desconectadas. En la parroquia, en el colegio tenemos muchas personas desconectadas, ¿no? Que pueden hacer planes, que pueden estudiar, que pueden ser personas inteligentes, que pueden tener títulos, pero están desconectadas. Y tenemos eso bastante. Traumatizadas que producen desconexión. Entonces, no pueden ser empáticos. Pueden tener familia, pueden tener hijos, pero no pueden ser empáticos. Están alejados. El contacto piel a piel puede producir hijos, pero están desconectados emocionalmente. Y ese era el caso de José, un héroe de la fe, ¿no? Que va a tener pues un papel trascendente en la historia de la región judía y por eso mismo en la historia de lo que cristianos llamamos la historia de salvación. Pero el hombre estaba recontra desconectado, ¿no? Entonces, ¿el amor venció el odio? No, yo diría de que el plan no le funcionó, porque él estaba, a mi parecer, seguro de que a Benjamín le iban a dejar como lo dejaron a José, como lo dejaron a él, entonces iban a salir corriendo con tal de salvar sus pellejos. Y no pasó eso. Él encontró una familia transformada,
que seguía lamentándose, arrepentidos por lo que le habían hecho a él. Y convencidos de que no iban a hacer el mismo error otra vez. Cuando él ve eso, se conmueve, revive su historia y se quiebra. Entonces, ¿lo vence el amor? No, no lo vence el amor. Lo vence su dolor. No puede sostener más su máscara. No puede sostener más su máscara. Le inunda el dolor. No, no le inunda el amor, le inunda el dolor. Y cuando el dolor lo quiebra su máscara, él es él mismo. Él es honesto y decide ser sí mismo. Ya, regresamos al Power. Ahorita le damos pase a Connie en un ratito. Ya, vamos a regresar al Power. ¿Qué es lo que sucede? José se hace honesto. Acá nos preguntamos ¿qué es lo que hace? ¿Cómo José inicia la sanidad de las consecuencias del trauma? En primer lugar, se hace honesto consigo mismo y con los demás, lo cual es un reto grande. No fue algo que planeó. Las circunstancias lo empujó a eso. Él tenía un plan, él quería la ejecución de su plan y quedarse con Benjamín, aparentemente para protegerlo. No sabemos exactamente cuál es su plan, cuál es la intención, pero podemos ver el plan. Y José se le cae la máscara porque no puede sostenerla frente al dolor que está sintiendo, y por eso José llora intensamente. Entonces, ¿qué hace José? En primer lugar, se hace honesto consigo mismo y con los demás. Y él dice, está vivo mi padre, soy José, está vivo mi padre. La gente, pues, los hermanos se reunieron totalmente sorprendidos y dijeron, pero ¿quién es él? No era José, José estaba muerto. Además, ese funcionario era un hombre que estaba maquillado y que además hablaba con traductores, ¿no? Pero José no solamente es honesto para decir quién es, José es honesto para decir, soy un hombre que sufre. No soy el hombre exitoso que tiene todo bajo control. Así lo he dicho, así lo he querido mostrar, pero no soy eso, soy un hombre que sufre. Esa es la honestidad de José. En segundo lugar, entra en contacto emocional, comunica sus emociones. Cuando José llora y abraza a José, está comunicando su emoción. José está entrando en contacto. José está haciendo algo que el trauma le había quitado, su posibilidad de entrar en contacto emocional. Y entra en contacto emocional porque llora y con su llanto y su abrazo y su llanto intenso, él entra en contacto con los demás. Además, entra en contacto físicamente. Él abraza. Entonces, la persona necesita entrar en contacto físico. Ese contacto físico a veces puede ser real, a veces hay que hacerlo imaginariamente, a veces como terapeuta yo abrazo a la persona y le digo, ¿quieres un abrazo de tu padre? ¿Quieres un abrazo de Dios? ¿Quieres un abrazo de tu madre? Yo le doy un abrazo y la persona se hace un mar de lágrimas. ¿Ya? Y eso es lo que hace José. Entra en contacto físico, entra en contacto emocional, entra en contacto físico. Todo eso se lo había negado él a partir de la situación traumática en soledad. Y comienza a perdonar a los agresores y a los cómplices. Comienza a perdonar a los agresores y a los cómplices. Y comienza a reconstruir la narración de su vida, ¿no? Porque él dice, olvídense ya de lo que pasó, porque ustedes no me trajeron aquí a mí, sino Dios me trajo aquí para librarlos. No me vendieron ustedes a Egipto, sino que Dios me trajo aquí para librarlos a ustedes de la muerte. Entonces, José comienza a hacer una reinterpretación de su vida. Y la persona que quiere sanar tiene que hacer una reinterpretación de su vida, una nueva narrativa de su vida, donde el centro ya no es el dolor, ya no es lo malo que le hicieron, ¿no? Los pacientes llegan contando lo que le hicieron sus padres, lo que le hizo la pareja, lo que le hizo el jefe, lo que le hizo el pastor, quejándose. Ayer recibí una paciente, primero es una señora joven con su hijito de 4 años, y
y comienza a contarme lo que le hacía en ese tiempo el novio hace 10 años. Ahora son esposos, tienen 2 hijos, el menor de 4 años, y comienza a contarme en detalle lo que pasaba hace 10 años. ¿No? Porque y llegamos a la mitad de la cita, casi a la mitad de la cita, y yo le tuve que cortar para decirle, cuéntame un poco acerca de cómo están ahora, las dificultades de ahora. ¿Ya? Porque la persona está muy enfocada en el pasado, en su dolor acerca del pasado, ¿ya? Pero está muy desconectada del presente. ¿No? Está muy desconectada, porque está en realidad desconectada de la vida y está muy conectada a sus recuerdos y desconectada del presente, desconectada de la vida y conectada a sus recuerdos, mucho, a sus recuerdos sufrientes. Entonces, la persona, conforme avanza la terapia, la persona deja de contar su vida como un mar de lágrimas, donde todo era malo y todo siempre fue malo. No, y la persona conforme va sanando, así como siendo José en el relato, comienza a contar su vida de otra manera. Comienza a recordar que hubo cosas buenas. Comienza a recordar que, bueno, si con la pareja le fue siempre mal, pero tenía el apoyo de sus suegros, que es el caso de esta señora que le menciono. Siempre tuvo el apoyo de los suegros, que le dijeron, si tú decides, sepárate, cuentas con nuestro apoyo. Porque el esposo tienen una empresa juntos y siempre ha estado robando de la caja. Tiene un cargo importante en la empresa, pero siempre llega tarde y deja mal, se queda mal con los clientes porque nunca llega a la hora. Entonces, pero conforme va avanzando la persona, conforme va perdonando y va entrando en contacto y dejando salir el dolor, la ira, la incertidumbre, la confusión, entonces la persona se va librando de eso y va reinterpretando su vida de manera natural, o yo le voy pidiendo que vaya contándome un nuevo relato de su vida. Y eso le va sanando. Y es lo que hace José cuando dice, no me enviaron ustedes no me enviaron a Egipto, sino que Dios me envió aquí a salvarlos. José reinterpreta su vida, reinterpreta el drama que vivió, reinterpreta la situación traumática. Entonces, todo esto tiene que ir haciendo la persona que va sanando en esta historia de José. No es lo que necesitan todas las personas víctimas de traumas. No, les decía al inicio de esta sesión, no hay una receta. No existen recetas. Por eso vamos a ver diversas historias de diversas circunstancias con diversos procesos, ¿no? Entonces, José no le vence el amor, le vence el dolor que quiebra su máscara. Cuando ya no aguanta, sale todo y lo fuerza a ser honesto consigo mismo, quitarse la máscara. Entra en contacto emocional, entra en contacto físico y comienza a perdonar y a reinterpretar su pasado, a hacer una nueva narración de su vida que le permite sentirse distinto consigo mismo. ¿Ya? Entonces comienza un proceso que va a ser un proceso hasta el capítulo 50 de Génesis, ¿ya? Porque normalmente leemos entre el 37 y el 51 y el 41 como que esa fuera toda la historia, el 42, pero no, hay 8 capítulos más. Y ahí se ve cómo José va perdonando a través de los años de años. ¿No? Siempre es un proceso que puede tomar muchos años o toda la vida. ¿Ya? Hasta aquí. Preguntas, ¿no? Quedan 10 minutos. Preguntas, comentarios, observaciones, quejas. Connie, a ver, te escuchamos, Connie. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando uno ha pasado por un trauma, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil contactar el dolor y es mucho más fácil reemplazar eso con la rabia y con la ira? ¿Por qué? Porque yo por lo menos, de un trauma que yo tuve muy fuerte, ¿verdad? Para mí era casi imposible contactar con el dolor porque era tan doloroso, que obviamente claro, yo me desconecté. Ahora que yo le escucho, sí es verdad, yo me desconecté, pero me era más fácil el sentir rabia, pues como que buscar a quien echarle la culpa,
o sea, me era más llevadero sentir rabia que poder contactar con el dolor, porque es que simplemente no podía, era demasiado dolor. ¿Por qué, profe? Por personalidad, por circunstancias particulares, por mensaje de los padres, aprendemos que hay ciertas emociones que nos son más incómodas que otras. Si puedes sentir más rabia que tristeza, es probable que hayas aprendido que necesitabas tener el control de las personas, el control de los demás, el control de la familia, el control del dinero, el control de tus emociones. Y dentro del control de las emociones, lo que había que controlar más es la tristeza, porque, por ejemplo, si los demás ven tu tristeza, te pueden hacer daño. Si los demás ven tu tristeza, vas a ser un mal ejemplo. En cambio, la ira es algo que la familia puede tolerar más o puede aceptar más, porque la tristeza es algo que puede, por ejemplo, en ese contexto familiar, inclusive hasta despreciarse, ¿ya? Entonces, la cólera puede ser, por una cuestión de valores, algo más aceptable. Eso por un lado. Y por otro lado, a través de la vida, puedes haber aprendido de que te era más útil permitir finalmente el descontrol de la ira, pero no el descontrol de la tristeza, ¿ya? Ahora, eso varía de familia a familia. Para otra persona en otra familia puede aprender que más útil es descontrolar la tristeza y no descontrolar la ira. ¿Por qué? Porque la familia atiende al que siente tristeza, pero no atiende al que tiene ira. En otra familia, la familia atiende al que tiene ira, pero no atiende al que siente tristeza, ¿ya? Entonces, tiene que ver con la historia familiar de qué cosa la familia, cómo reaccionó a la tristeza y a la cólera, y por lo tanto la zona, qué le fue útil, ¿ya? ¿Qué le fue útil? Muy bien. José Isaías, todos los comentarios que vienen a continuación, cortitos, por favor, porque nos quedan 6 minutos. Profesor, 40 segundos. Sí. rápido así. Usted decía que una persona que en el caso de José fue víctima de violencia, responde con violencia. ¿Sí? En el caso Sí. de José con los hermanos, o sea, podemos ver en la historia que él pensó que eso ya estaba olvidado, su pasado, pero cuando lo vio se volvió a activar el mecanismo de la violencia en él. O sea una persona en nuestro tiempo que haya sido víctima de cualquier tipo de violencia, lo que hace es dormir ese sentimiento, y cuando alguien se le parece o es igual o ve a la persona, lo que hace es buscar un deseo de venganza. Uh-huh. Sí, exactamente. O sea, la persona víctima de violencia puede asumir el rol violento o puede asumir un rol pasivo. Hay víctimas de violencia que asumen un rol pasivo, atemorizado, frente a todo o frente a algunas circunstancias específicas que le recuerdan la violencia que sufrió, o pueden asumir un rol agresivo también. Ambas cosas es factible, y por personalidad o por los refuerzos de la familia, por cómo reacciona la familia, las personas pueden optar por un rol pasivo o por un rol agresivo, ¿no? En el caso de José, él opta por un rol controlador agresivo, ¿no? Nazario nos dice, ¿cómo diferenciar el trauma o secuelas de violencia familiar con afecciones espirituales que seguramente requieren otro tipo de tratamiento? Ya, lo que pasa es que todo es un paquete, o sea, no hay consecuencias espirituales diferenciadas, consideradas consecuencias psicológicas diferenciadas de consecuencias físicas. Todo es lo mismo, porque el ser humano es una unidad, ¿ya? Tratar de separar las cosas solo nos distrae mucho innecesariamente. Entonces, diferenciar el trauma de violencia familiar no es lo mismo. O sea, la violencia familiar es un tipo de situación traumática, ¿no? Que produce desconexión consigo mismo, desconexión con los demás, desconexión con mis emociones. Ahora, ¿eso afecta la vida espiritual? Sí, definitivamente, porque afecta a todo. O sea, no es que afecta lo psicológico y no afecta lo espiritual porque la persona se convirtió o porque la persona ayuna ahora, no. O sea, la persona es afectada en todo. Afecta en su aspecto físico porque tiene tensión muscular, porque tiene gastritis, porque tiene migraña, porque tiene problemas para sentir placer sexual. ¿Tiene consecuencias psicológicas? Sí, claro.
tiene una tendencia a hacer trastornos de ansiedad o de trastornos depresivos. Pero ojo, la ansiedad y la depresión también tienen una base neurológica. O sea, hemos tendido a diferenciar lo psicológico como que no fuera físico. Y no, lo psicológico es físico, tiene un asiento en el sistema nervioso central. ¿Y la gastritis es solo física? No, la gastritis también es psicológica, porque la gastritis se produce por la ansiedad, por el registro del hecho traumatizado en el cerebro y el valor emocional que le damos, ¿no? Y todo eso afecta mi vida espiritual, claro, porque la zona traumatizada tiene una dificultad para entrar en contacto consigo misma, con sus emociones, con los demás y con Dios, ¿no? Tiene dificultad para entrar en contacto con Dios también. Entonces, ¿podemos sanar lo espiritual sin sanar lo psicológico? No, eso no existe porque las personas no estamos divididas por pedazos, somos una unidad. Cuando la persona va sanando de las consecuencias del hecho o del tiempo traumático, sana su cuerpo, la gastritis, sana sus emociones del odio, de la venganza, y se contacta mejor con Dios. Se contacta mejor con Dios. Entonces, la sanidad no es una sanidad psicológica, al margen de la espiritual, no. Lo que sana psicológicamente, sana espiritualmente. Lo que sana espiritualmente, sana psicológicamente, sana físicamente. Quien recibe una sanidad que, digamos, que se genera desde la iglesia, o sea, la sanidad que se genera desde la iglesia no es una sanidad espiritual, es sanidad en general. La sanidad que se genera en mi consultorio no es una sanidad psicológica, es sanidad nada más. La sanidad que se genera en el médico que le ayuda a bajar su gastritis no es sanidad física, es sanidad nada más. Todo influye. Cuando ustedes han visto personas que llegan muy deprimidas a la iglesia, que se convierten, oran por ellas, hay un proceso de seguimiento, la persona tiene sanidad espiritual, sí, pero además se le fue la gastritis y además se relaciona mejor. Antes miraba hacia abajo, nunca miraba los ojos, ahora sí mira los ojos. ¿Esa es sanidad espiritual? No, no es sanidad espiritual, es sanidad nada más. Donde hay sanidad generada desde el templo, sanidad generada desde el consultorio, sanidad generada desde el consultorio médico, ¿no? Pero es sanidad en general. Entonces, ahora, lo que Dios hace en mi consultorio, ¿viene de Dios? Claro, también viene de Dios, ¿no? Entonces, es sanidad en general, ¿no? Vamos a ir trabajando estas ideas conforme pasen las sesiones. Es un tema muy interesante. No dividamos la sanidad por partes. Eso yo diría que hace mucho daño. Viene de una epistemología, de una concepción filosófica del ser humano dividido por partes. Y eso hace mucho daño. No, el ser humano es una unidad, ¿no? ¿Algún otro comentario, observación, queja? Nos quedan 23 minutos. 22 ahora. Muy bien, entonces para la próxima semana, por favor, lean la historia de Elías, si no me equivoco, conforme a su sílabus. Lean la historia, vamos a ver ahora la historia de una situación de depresión por amenaza de muerte y violencia política, ¿ya? Hoy día hemos visto la sanidad de José, que es la sanidad de violencia familiar y trata de personas, y hemos visto el énfasis de la sanidad de José, ¿no? El hecho de aprender a entrar en contacto, hacer una narración de la vida. La próxima semana es otra historia, violencia política, amenaza de muerte, ¿ya? América Latina está llena de violencia familiar y está lleno de violencia política, ¿ya? Entonces, lean por favor la historia. Les envié tarde, disculpen la demora, el link de la conferencia de Gabor Maté, el doctor Gabor Maté de Vancouver, Canadá. Vean el video, es muy bueno. Gabor Maté lo que hace es un trabajo multidisciplinario, organiza un trabajo multidisciplinario
con psicólogos, médicos, neurocientíficos. Entonces, Gabor Maté revive el concepto de trauma y lo amplifica, hace un trabajo de articulación interesante sobre la situación traumática. Vean el video y también les voy a enviar el link para esta semana, que se lo voy a enviar mañana mismo, si es posible ahora mismo en la noche, a Leticia, para que sus respectivos coordinadores se lo envíen a ustedes, puedan ver la película que corresponde a esa historia, la historia de José, ¿no? La historia de violencia familiar, ¿no? Si no me equivoco, es Príncipe de las Mareas. Es una película producida, dirigida y actuada por Barbara Streisand en los 80. Ganó varios premios esta película. El link yo lo envié a Leticia, y, o sea, ya está en manos de los coordinadores locales. Yo recién lo he enviado ayer al mediodía, si no me equivoco, así que eso es demora mía. La película que toca ahora, que se lo voy a enviar ahora en la noche, es Príncipe de las Mareas, ¿ya? Entonces, es una historia de violencia, también en las consecuencias de la violencia. Entonces, esta película tiene un par de escenas dramáticas. Si alguno de ustedes está con una crisis depresiva, con ideas suicidas, en este momento no le conviene ver la película, ¿ya? Entonces, mírenla después. Todos los demás la pueden ver, ¿ya? Ahora, si usted está deprimido, pero está medicado y ya está estable, puede ver la película, ¿ya? Son un par de instantes dramáticos, pero la película es muy buena. Nick Nolte es un gran actor y Barbara Streisand también. Muy bien, eso es todo conmigo. Que Dios los bendiga.